En mayo de 1810, los porteños aprovecharon la disolución de la Junta Central de Sevilla para desconocer la autoridad del virrey y formar un nuevo gobierno local. Ya hablaremos en otro video de la primera junta, pero para hoy basta con recordar que de primera no tenía nada. No fue la primera del Imperio Español, de América ni de Buenos Aires. A esta altura las juntas de gobierno eran una moneda corriente en el mundo castellano, especialmente desde las abdicaciones de Bayona, cuando Napoleón decapitó al imperio para poner a su propio hermano en el trono. La fiebre juntista brotó en la península como síntoma de un cuerpo sin cabeza. A falta de un líder legítimo, los españoles se agruparon en gobiernos provisorios para organizar la resistencia. De hecho, la Junta Central que cayó en Sevilla y dio pie a la de Mayo no era más que la unificación de todas las juntas que habían surgido con el arrastre napoleónico. ¿A qué viene todo esto? A que en los albores de la revolución, nuestros flamantes patriotas no fueron más que un comité improvisado para resolver una crisis. Un comité convocado de urgencia ante una situación excepcional, pero que seguía todos los protocolos del modelo español. Y ni siquiera es que fueron los pioneros de este lado del Atlántico. Ya hacía rato que los criollos venían utilizando la misma modalidad juntista para resolver situaciones de urgencia. Las juntas americanas surgieron con tanta celeridad como las del Viejo Mundo, porque si Napoleón era una bestia causando estragos en Europa, el continente americano iba a recibir cada uno de los coletazos. A la cefalía real, el cambio de alianzas y el caos traído de la península se sumaban las pretensiones de la infanta Carlota y la polémica presencia de un virrey francés en Buenos Aires. Y todo eso sumado a la complejísima trama de rivalidades que ya existían en el continente mucho antes de la crisis. Las viejas competencias se potenciaron con la incertidumbre y el clima resultante fue uno de intrigas y desconfianza. Ahora las autoridades americanas debían competir entre ellas para mantener su posición en un imperio en decadencia. 1808 fue el primer año de roscazos. En la ciudad de Montevideo, que aclaremos contaba con la fuerza de toda la marina rioplatense, el gobernador Elío solo llegó a reconocer la autoridad de Buenos Aires cuando apareció Cisneros para reemplazar a Liniers. Este episodio dejó en claro la voluntad de las provincias. Nada de franceses en el gobierno. En el Alto Perú, que sería el territorio de la actual Bolivia, la escena fue mucho más sangrienta. En Charcas la sacaron bastante barata. La audiencia regional intentó separarse de Buenos Aires, pero apenas llegaron las tropas porteñas, los oidores pararon el carro y se plegaron al virreinato. La rebelión se sofocó con unos 30 encarcelamientos y menos de 5 ahorcados. Otra fue la historia que se dio en La Paz, ciudad con menos visos pero más determinación. Los paceños formaron una junta tuitiva que daría lugar al surgimiento de Pedro Murillo como líder político y militar. Murillo organizó el gobierno como pudo y salió a dar batalla, pero se llevó 3 derrotas y terminó con su cabeza en una pica. Esta imagen, la de Murillo clavado en una pica con la cara violeta, venía a ser un recordatorio para toda la población del Alto Perú. Esas eran las consecuencias del camino revolucionario. Aún quedaban virreyes en América y este mensaje escrito en sangre dejaba en claro que a pesar del quilombo en casa, en el nuevo continente mandaban los españoles. En junio de 1810 llegaron informes a Lima de la revuelta que habían armado los porteños. El virrey Abascal leyó de primera mano las noticias de que el otro virrey del continente, Hidalgo de Cisneros, había sido destituido por una junta local. Esta nueva junta, a diferencia de las anteriores, venía con todo el peso de una capital virreinal, por lo que, si Abascal no afianzaba su posición en el Perú, el imperio corría peligro de quedar en manos de los dirigentes más novatos del continente. El virrey debía actuar y rápido. Lo primero que hizo fue incorporar las provincias del Alto Perú a su propio virreinato. Con esta medida cumplía el doble propósito de cortar a Buenos Aires de su mayor fuente de recursos mientras se anticipaba los contagios revolucionarios que podían surgir con el despelote. Obviamente, con incorporar las provincias me refiero a ocupar militarmente la zona para asegurar la obediencia. Por eso decidió reactivar la maquinaria bélica que había sofocado los últimos levantamientos. Le vino bien que los 2 jefes de la represión anterior siguieran en la región, los oficiales Vicente Nieto y José de Goyeneche. El mariscal Nieto era peninsular, nacido en Salamanca, pero las tropas que lideraba eran porteñas, muchas veteranas de las invasiones inglesas.
Temiendo que sus regimientos se pasaran a los patriotas, el jefe tomó una decisión brutal: sortear a un hombre de cada 5 para que vaya a morir trabajando en los socavones de Potosí. A ese punto llegaba la desconfianza con los porteños. El otro militar en la zona era el brigadier José de Goyeneche, un arequipeño acérrimo a la causa realista que había regresado de su estadía en Europa para poner orden en su tierra natal. Goyeneche era, sin lugar a dudas, el hombre con más formación militar de todo el continente. No solo era un veterano probado con más de 20 años en los cuarteles, sino que además era un estudioso de los más doctos en la materia. En su paso por Europa había sido comisionado por la corona para hacer una gira de aprendizaje sobre los progresos más modernos de la táctica militar. Goyeneche se pasó 2 años presenciando en carne propia los engranajes de ejércitos tan innovadores como el de Napoleón Bonaparte y tan sofisticados como los de Guillermo III. Recorrió los rincones de Europa aprendiendo lo necesario y al regresar supo aplicarlo al escenario americano. En ese sentido, José de Goyeneche vendría a ser como un San Martín, pero para los realistas. Un americano que conoce de las técnicas extranjeras pero tiene el instinto local, el punto justo entre la preparación europea y la viveza criolla. Una combinación letal. Después de cumplir un papel protagónico en la represión contra Murillo, Goyeneche retornó a la administración de Cuzco como presidente de la Audiencia, un cargo prestigioso que ocupó por unos meses, pero que debió volver a delegar cuando los porteños desataron su levantamiento. Al recibir las órdenes del virrey, el jefe empacó sus pertenencias y se dirigió al campamento de Cepita en la frontera del Desaguadero. Desde allí buscó reclutas, instaló guardias, pertrechó a las tropas, estableció vías de abastecimiento y levantó planos de los principales caminos. El mariscal Nieto, por su parte, estaba encargado de la vanguardia situando sus tropas a las puertas del Alto Perú. Esta vanguardia aguantó el choque inicial contra las adelantadas de Balcarce, pero apenas se asomó el grueso del ejército patriota, varios levantamientos altoperuanos se sumaron a la causa dejando a Nieto totalmente cortado de Goyeneche. Los patriotas lograron recuperar el mando de la región en menos de 5 meses. Nieto fue ejecutado en la Plaza Real de Potosí frente a miles de espectadores. Y el ejército revolucionario engordó sus tropas con cientos de milicianos locales. Ahora Goyeneche, quien seguía agazapado en la frontera, se convertía en la última línea defensiva contra la horda revolucionaria. A fines de 1810, los patriotas ya dominaban todo el territorio altoperuano. El éxito de la expedición superó todas las expectativas. El ejército del norte había cumplido con su cometido en menos de 5 meses. En las semanas siguientes, los patriotas ocuparon las principales plazas nombrando autoridades afines. Una vez en el poder, nobleza obliga, ejecutaron a sus opositores y empezaron a drenar hacia la capital los abundantes recursos de la región. Todo parecía ir viento en popa. Ellos dominaban el territorio y los realistas se escondían tras la frontera. Solo faltaba reorganizar políticamente el Alto Perú, armar un ejército decente y seguir viaje hacia el norte. Si todo iba de acuerdo al plan de Castelli, la corona hispana en América tenía los días contados. O eso pensaba nuestro patriota. Goyeneche, que todavía esperaba atento en la frontera, era de otra opinión. Él había nacido en Arequipa, una región tan conmovida por las rebeliones tupamaristas como las provincias altoperuanas. Goyeneche conocía de cerca las broncas políticas y las tensiones raciales que subyacían bajo la superficie, y por eso sabía que la región era un barril de pólvora a punto de estallar. Y acá está el verdadero problema de los patriotas. Lo que ellos pensaban era el contagio de la Revolución de Mayo, era en verdad el eco de una larga historia de sublevaciones locales. No solo Murillo y la Audiencia de Charcas, sino también Tupac Katari, Santiago Pagador, Bartolina Sisa y podría seguir, pero volvamos al punto. En estos pagos el proceso revolucionario no tenía un añito como pensaban los porteños, sino más de 30. 30 años de levantamientos, pólvora y sangre que no se iban a sentar a esperar una revolución importada. Y fue por eso que Goyeneche había decidido plantar su defensa sobre el límite virreinal. En pocas palabras, no confiaba en la estabilidad política de la región. Sabía que la ola de insurgentes iba a levantar un caos que ni el propio ejército del norte iba a poder calmar. Y como vimos, el tiempo le dio la razón. Las provincias se levantaron y Nieto quedó rodeado entre los porteños y los locales. Sin embargo, esa alianza de revoluciones entre los patriotas de arriba y los de abajo distaba mucho de ser la semilla de una patria grande. De hecho, la relación era muy delicada. En papeles se habla del ejército patriota como ejército auxiliar y combinado del Alto Perú, pero en la práctica las milicias cochabambinas se manejaban con la autonomía propia de una fuerza independiente.
El líder, Francisco del Rivero, no se fiaba ni de Castelli ni de sus ideales afrancesados. Lo único que los unía en armas era el desdeño que ambos tenían para con las autoridades limeñas. Pero como dije, la relación era delicada y cualquier roce podía revertir la alianza. La situación se complica más si tenemos en cuenta la relación para con la gente. Antes mencioné que el Alto Perú tenía una larga historia de levantamientos. Lo que no dije fue que esos levantamientos fueron sofocados en gran parte por regimientos porteños. Regimientos muy parecidos a los que ahora decían auxiliarlos. El recuerdo de los ejércitos de ocupación pisoteando las rebeliones anteriores seguía vivo en la población altoperuana. Castelli se estaba enfrentando al mismo problema que su amigo Belgrano en Paraguay. El de creerse un libertador cuando lleva bien puestas las botas de conquista. Tal vez la mayor diferencia con Belgrano es que Castelli sí llegó a dominar el territorio. Una vez en el poder tenía que gobernar, y ahí está la verdadera pelusa. Hay varios puntos a destacar en la política de la Junta. Primero y principal está la despiadada explotación de los recursos locales para financiar el levantamiento porteño. En especial la Casa de Moneda de Potosí fue ultrajada cual botín de guerra. Ni bien tomó control sobre ella, Castelli abrió las puertas al envío inopinado de sumas millonarias en oro y plata directo hacia la capital. Pero tal vez lo más importante es que si nos ponemos finos podemos ver que este proceso de vaciamiento económico no había comenzado con la Revuelta de Mayo. Desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, que el Alto Perú había quedado como socio menor en un circuito mercantil basado en la explotación de sus recursos locales. El circuito mercantil Buenos Aires-Potosí era todo un sistema económico armado para transportar el metálico potosino hacia Europa mediante la capital porteña. Y precisamente ahí radicaba el problema. Como motor económico, el Alto Perú se percibía apto para hacer su propio virreinato. Pero a cambio, las reformas borbónicas los habían obligado a observar periódicamente cómo el metálico de sus cerros se desangraba hacia el puerto sureño. Y este era un factor fundamental en la mentalidad de Goyeneche, la rivalidad entre las provincias del Alto Perú y la capital portuaria. Sí, los porteños podían tomar ciudades y ser celebrados en las plazas, pero la bronca colonial no era fácil de olvidar. Apenas los ejércitos se retiraban, surgían contrarrevoluciones entre los mismos vecinos que los habían recibido. Los altoperuanos solo estaban aprovechando la volada para cocinar su propia emancipación. Goyeneche sabía que Castelli estaba jugando con fuego. Tenían claro que si le daban rienda al pueblo, tarde o temprano este iba a dar su verdadero grito de libertad. Libertad de España y de Buenos Aires. Hay otros dos eventos de especial relevancia en este lento pero seguro derrumbe. Del primero ya hablé, fue la ejecución del mariscal Nieto en la plaza de Potosí. Esa tarde también cayeron un militar de renombre y el gobernador de la ciudad. Estos fusilamientos podían ser estratégicos en cuanto a prevenir contrarrevoluciones, pero hacerlos a plena luz del día, frente al atrio de la iglesia matriz y las multitudes de la Plaza Mayor, fue una provocación innecesaria que terminó por volcar la voluntad de muchos en contra de los porteños. El otro temita polémico es mucho más solemne. Se trata de la, y vengan los aplausos, proclama de Tiahuanaco. Este tremendo discurso, recitado el 25 de mayo en las ruinas homónimas, declaraba la igualdad de derechos entre naturales y castizos. Algo que los primeros ya sabían, pero los segundos parecían no estar enterados. Más allá de que este es un acto humanitario y en el idealismo de Castelli podía no tratarse de una estrategia política, si la evaluamos como tal podemos distinguir dos consecuencias directas: el apoyo de las milicias indígenas y el descontento de las élites tradicionales. Cientos de naturales se plegaron a la causa contribuyendo a su avance y sustento. Pero podrán imaginarse la cara de los empresarios mineros al escuchar que Castelli levantaba del suelo a los indígenas recibiendo con cariño sus quejas y sus pesares. Otra vez, el revolucionario estaba jugando con fuego. El delicado balance de poder que los españoles habían entramado para dominar la región estaba al borde del colapso. Cualquier paso en falso podía llevar a la desintegración del sistema que los mismos patriotas pensaban heredar. Bueno, llegamos a abril de 1811. Ambos bandos hacen los últimos preparativos para la batalla, sin embargo, ninguno tiene su ejército en condiciones. Las armas son obsoletas, las mulas están flacas y a los soldados les falta instrucción. Esta es una historia que se va a repetir en todas las guerras de independencia. Los ejércitos americanos nunca lograron crecer a la par de sus ambiciones. De todas maneras, es Castelli el que se encuentra en desventaja. No solo porque como atacante precisa de una superioridad numérica que aún no posee, sino porque Goyeneche ya controla el puente del Inca en la frontera del virreinato. Tiene un pie en cada margen del río y sus cañones dominan las alturas aledañas. Sin esta puerta de ataque,
cualquier intento patriota quedaría atrapado entre la espada y la pared. Para salir del aprieto, Castelli optó por la diplomacia, solicitando abrir negociaciones para un armisticio provisorio. Las condiciones que ofrecían los patriotas eran simples: 40 días de cese de armas y el retorno de Goyeneche a su lado de la frontera. Goyeneche, que no era ningún gil, se negó a lo segundo pero aceptó lo primero. A él también le servía estirar el asunto. Este parate bélico es muy polémico porque ambos lo rompieron a la primera oportunidad. Pero más allá de eso, ambos bandos tenían buenos motivos para pactar un armisticio. Ya mencioné que ninguno tenía un ejército decente, pero además había un tole-tole de espionaje, engaños y seducciones que daban la esperanza en ambos cuarteles de que aún se podían ahorrar la batalla. Veamos. En el campamento de Cepita, Goyeneche esperaba con paciencia el derrumbe del ejército del norte. En Huaqui, Castelli esperaba lo mismo, pero no del ejército real, sino de todo el virreinato del Perú. Decidan ustedes quién tenía las de ganar. Las esperanzas patriotas se basaban en comunicaciones secretas llevadas a cabo con los cabildos del Perú. Durante meses Castelli se carteó con los cabildantes esperando un levantamiento interno, pero lo que no sabía el jefe era que el interés de estos cabildos por la revolución era solo una farsa confeccionada por el virrey. Los realistas estaban dando falsas esperanzas para desestabilizar al enemigo. No tenían ninguna intención de sumarse a los insurgentes. Goyeneche, por su parte, tenía una ilusión mucho mejor fundada. La intuición del peruano le decía que una revolución tan grande no podía formarse sin grietas internas. Siempre existe faccionalismo en la escena política que inevitablemente se replica en la oficialidad del ejército. Solo era cuestión de tiempo para que los porteños se peleen entre sí y la revolución termine por devorarse a sus protagonistas. Spoiler alert, Goyeneche tenía razón. En la jornada del 5 y 6 de abril, el grupo saavedrista expulsó a los morenistas de Buenos Aires. De un solo saque, el panorama político perdió a su ala más radical, y las consecuencias en el Alto Perú podrían ser letales. Principalmente porque ahora el ejército del norte, comandado por Castelli, se convertía en el último bastión morenista de la revolución. Incluso corrían rumores de que, al terminar con el Alto Perú, los revolucionarios iban a dar las espaldas a Goyeneche para volver a Buenos Aires. Más grave aún era que dentro del mismo ejército también había una facción conservadora conspirando para dejar en el poder a Viamonte. Se planearon varios motines, pero el líder saavedrista siempre terminó bajando el pulgar a último momento. Si sumamos el faccionalismo entre los porteños, las rivalidades con los arribeños y el estado general de las tropas, podemos ver que el ejército patriota era una fuerza extremadamente inestable. Las grietas que tanto esperaba Goyeneche comenzaban a mostrarse. Solo era cuestión de tomar una buena posición, dejar que el tiempo deteriore al enemigo y estar atento para testar el golpe de gracia en el momento indicado. Recién el día 17 de junio a Castelli le cayó la ficha de que los cabildos peruanos le estaban vendiendo pescado podrido con esto del levantamiento interno. La bronca del patriota fue tal que se pasó toda la noche escribiendo su respuesta bajo la luz de la vela. Publicó una circular para su gente y un manifiesto declarando la disolución del armisticio. Es llamativo el lenguaje incendiario de estos documentos. Exterminar a los liberticidas de la patria no son palabras menores. Leyendo el manifiesto uno se olvida que estamos en tiempos de la máscara de Fernando. Pero detrás de la postura prepotente y la retórica condenatoria se pueden ver las palabras de un hombre que ha llegado a su punto de no retorno. Un hombre desesperado, atrapado entre dos capitales que lo desprecian, varado en un territorio hostil y al mando de un ejército en el que la mitad de los oficiales planean su derrocamiento. Un panorama completamente desolador. Podemos hurgar un poco más en la decadencia de Castelli si leemos los testimonios sobre la junta de guerra que se había convocado esa misma tarde. La reunión se dio en el cuartel general. En un primer momento, Castelli expuso la situación generada por la ruptura de las negociaciones y la necesidad de lanzar una ofensiva. Entonces se produjo un silencio cargado de tensión, hasta que tomó la palabra el teniente coronel Luciano Montes de Oca. Este replicó que era mejor mantenerse a la defensiva y no exponer al ejército a las grandes ventajas del enemigo. Montes de Oca fue secundado por el comandante de húsares, Agustín Dávila, y el sargento mayor Clemente Díez de Medina. También José Bolaños, oficial decano del ejército, tenía sus objeciones. Las palabras de estos últimos dos eran de especial relevancia. Díez de Medina había nacido por la zona y ya tenía experiencia luchando contra Goyeneche porque había formado parte del levantamiento de Murillo. El otro, José Bolaños, era un veterano con más de 70 años que había participado en hitos tan lejanos como la expedición a las Malvinas de 1770. Toda una vida dedicada a la guerra que aconsejaba evitar la batalla. Pero Castelli no dio brazo a torcer.
En cambio, les contestó que no habían sido convocados para decidir si se había de atacar o no, sino para verificar que el ataque se diera de la mejor manera. El silencio volvió a tomar la sala. Ni el propio Viamonte, segundo del ejército y sabedrista de mayor peso, se animó a retrucar sobre la decisión. Y así, con un líder alienado y una oficialidad cobarde, quedó sellada la suerte de los patriotas. La estrategia que trazaron fue más ilusa que su líder. Yo la llamaría tirar toda la carne al asador, avasallar al enemigo y esperar que la sorpresa y los números sean suficientes. 3 divisiones marcharían de Huaki para atacar la posición del desaguadero en todas las direcciones, mientras Rivero, que vale aclarar no estaba presente en la reunión, cruzaría un puente nuevo construido a varios kilómetros hacia el sur. Como el ejército era muy grande y las distancias extensas, la movilización debía comenzar 72 horas antes del hecho. La mitad del ejército que iba a atacar desde el sur debía primero cruzar la cadena del Vila Vila para continuar su marcha por el camino de Machaca. Solo así se podría dar un ataque coordinado. El 18 de junio marchó la primera división, atravesando toda la quebrada del Yurikogawa hasta establecer un campamento en el llano de su extremo sur. Al llegar, los soldados estaban tan cansados y afectados por la altura que Viamonte no pudo fortificar la posición como le habían pedido. Envió compañías de dragones para cuidar las principales vías y centinelas a pie para tomar los cerros aledaños, pero nadie estaba de humor como para cargar los cañones al hombro. Sin ese resguardo de artillería, el campamento patriota se convertía en una posición extremadamente vulnerable. Solo hacía falta una emboscada por la noche para despertar bajo el granizo de cañones ajenos. Recién al día siguiente llegó la división de Díaz Vélez, y a pesar de que este tenía más experiencia, tampoco se tomó el trabajo de mejorar las defensas. Hago énfasis en este punto porque esta es la segunda noche que los patriotas acampan con su ejército partido en 3 cuerpos en un frente que se abrió un total de 30 kilómetros. Estaban planeando un ataque coordinado, y la pieza central del tridente era la única vía de comunicación entre las partes. El hecho de que la división de la Quebrada se encuentre desprotegida era una verdadera invitación a la catástrofe. Una invitación que los patriotas dejaron abierta durante casi 3 días y que el astuto Goyeneche venía esperando hace rato. El jefe peruano estaba al tanto de todos los movimientos patriotas gracias a la red de espías que había tendido con antelación. Esa noche en particular fue avivado por la red de espionaje indígena que se hacía pasar por vendedores ambulantes para infiltrarse en el cuartel de Huaki. Apenas se enteró del avance patriota, Goyeneche convocó una junta de guerra. Allí los jefes del ejército consideraron el plan de ataque y resolvieron que esperarlos sentados era desaprovechar una oportunidad. El enemigo los esperaba con moño y todo. Estaba fragmentado, mal posicionado y con la guardia baja. Una vez tomada la decisión de ofrecer el combate, se pasó a decidir la estrategia. La idea era agarrar por sorpresa al enemigo para dejar sus piezas incomunicadas. De esta manera los realistas planteaban un ataque único contra 3 fuerzas separadas. El plan fue dejar una pequeña división protegiendo el campamento contra la incursión de Rivero, mientras el resto del ejército salía a dar batalla. El grueso cruzó el puente del Inca a eso de las 3 de la mañana del día 20, y una vez en el suelo alto peruano, las tropas formaron en 2 divisiones. Por el camino de Machaca marchó el general Juan Ramírez Orozco. El otro camino, que iba directo a Huaki, quedaba en manos del mismísimo Goyeneche. Ambos grupos avanzaron en silencio y entre la neblina durante toda la noche. En la quebrada los esperaban las divisiones revolucionarias, divisiones que se habían acostado a dormir atacantes, pero despertarían atacadas. El primer encuentro de la jornada se dio entre la caballería de las divisiones sur. A eso de las 6:30, las adelantadas de Ramírez Orozco se topan con las guardias del camino que había destacado Viamonte. Por unos segundos las partidas se miran a la distancia, pero ni bien terminan de registrar la información necesaria, ambas salen disparadas hacia sus columnas principales. Ante la alarma, Ramírez Orozco pone en marcha la ofensiva que se había acordado en la última junta. Ordena que las guerrillas de infantería aceleren el paso para ocupar las alturas y despliegue el batallón de Paruro como protección por el flanco. Es interesante comparar la tranquilidad de Ramírez Orozco con el estado de confusión en el campamento patriota. Y no es para menos, toda la estrategia de Castelli había quedado obsoleta. Viamonte no tenía ninguna orden específica respecto de cómo actuar ante una posible emboscada. Sin un camino estipulado, el líder iba a tener que improvisar. Su primer impulso fue formar un batallón en línea mientras enviaba a Díaz Vélez para contener al enemigo.
El problema fue que, al recibir la orden, en vez de obedecer, Díaz Vélez se tomó el trabajo de galopar en busca de su jefe para manifestarle en persona que lo mejor era emprender la retirada y reunirse con los de Huaki. No estaban preparados para esta situación. Aceptar el combate era regalar una ventaja. Viamonte lo escuchó y meditó su respuesta. El aire se cortaba con cuchillo. Era un momento de tensión extrema. Los jefes no estaban solos. Tenían a su alrededor a toda la plana mayor observando cada detalle del intercambio. Los celos profesionales, las intrigas formuladas en los meses previos, los ecos del faccionalismo porteño. Todo eso debió haber pasado por la cabeza de los presentes cuando Viamonte respondió a Díaz Vélez con un tono lacerante. Esa propuesta es propia de un cobarde. El jefe que manda soy yo, y a usted le toca obedecer. Nadie iba a retornar al cuartel. En elogio de Díaz Vélez puede decirse que se mordió la lengua y no dejó de combatir hasta el atardecer. Una vez entregado a la batalla, Viamonte tenía que tomar otra decisión complicada. Como ya señalamos, el sitio donde estaba ubicado el campamento constituía un pésimo lugar para dar guerra defensiva. La mejor opción disponible era alejarse de los cerros hasta quedar fuera del alcance del fuego cordillerano. Recién ahí podría formar la línea en una posición segura y convocar con urgencia a la división de Rivero. Esta era la estrategia más razonable si quería ofrecer una batalla campal en regla. Mitigaba las desventajas de tener el ejército partido y tenía el plus de permitirle una retirada segura en caso de ser derrotado. Sin embargo, la opción también presentaba dos tragos amargos. El primero era aceptar la pérdida de toda comunicación con la división de Huaki y por lo tanto abandonar a Castelli a su propia suerte. El segundo trago, y tal vez el más determinante, era el sacudón anímico que implicaba abandonar el campamento. Sus tropas, que ya venían malnutridas y peor calzadas, debían ahora pasar por la dura prueba de ver cómo el enemigo saqueaba sus pertenencias más preciadas enfrente de sus narices. Viamonte no confiaba que sus hombres tuvieran la disciplina necesaria para tolerar el espectáculo. Llamó a sus oficiales, envió una advertencia a Castelli y adoptó una posición defensiva en resguardo del campamento. El comandante porteño trazó una formación para combatir en tres frentes: la línea principal en la Pampa, una línea secundaria en la Quebrada y un resguardo en la altura como el que había pedido Balcarce. Este resguardo, compuesto por guerrillas y algunos cañones, sería comandado por el capitán Miguel Araoz. La tarea de Araoz era especialmente complicada. Recordemos que el fondo de la Quebrada ya se encontraba unos 3.900 metros por sobre el nivel del mar. A esta altura son muy comunes la falta de aire y el apunamiento. Para un soldado porteño, trepar los 80 metros del cerro implicaba una empresa titánica. El macizo tiene una pendiente abrupta y no hay senderos para transitarla. Las piedras se desprenden con mucha facilidad y toda la vegetación arbustiva pincha o corta el contacto. Se trata de un lugar más que áspero para andar haciendo la guerra. Por eso, los 300 hombres honrados con la tarea fueron entresacados de cada cuerpo, destacando lo mejorcito de la división para el combate en las alturas. El cerro es clave para entender la batalla y no tiene un nombre establecido, así que me voy a tomar el lujo de bautizarlo como Cerro Picadito. El peligro de perder el Picadito justificaba cualquier sacrificio. Hacia el este se dominaba por completo el campamento patriota y a la vez tenía el grueso del ejército a tiro de cañón. Del otro lado, en el oeste, yacían las oportunidades. Cualquier enemigo que trajera esa dirección debía recorrer los últimos 2 kilómetros en una explanada descubierta que lo dejaba terriblemente expuesto al fuego de artillería. La cima del Picadito se presagiaba como el punto más importante en el combate por venir. Las guerrillas de Araoz superaron la pendiente en menos de 40 minutos. Arriba colocaron las 2 culebrinas que habían cargado al hombro y en menos de una hora los rugidos patriotas ya estaban inaugurando la ceremonia. Dicen que el que primero golpea, golpea 2 veces. Y esto fue cierto para los patriotas del Picadito. Uno tras otro atinaron sus disparos sobre las filas enemigas. A tal punto llegó el daño causado que Orozco tuvo que ordenar la marcha en filas de a 2 para eludir los cañonazos. No habían sido en vano las advertencias de Balcarce. El dominio del Picadito podía prevenir una catástrofe. Viamonte quiso aumentar la presión enviando un refuerzo de artillería, pero al cabo de unas rondas las piezas comenzaron a deteriorarse. Primero se rompió el obús y luego las culebrinas. Los mosquetes aún mantenían el fuego, pero el silencio de los graves era una pérdida irreparable. Sin esa amenaza cenital, Ramírez Orozco pudo avanzar hasta el final de la explanada y protegerse detrás de una pequeña colina. Esta colina aislada se abría a unos 500 metros de la línea principal. Orozco encontró en ella el refugio que necesitaba. Allí pudo dar un respiro y trazar un plan de ataque.
Viamonte lo esperaba sobre la pampa, pero él no iba a perder tiempo disputando una posición intrascendente. La única prioridad era poner sus cañones en las alturas. El jefe reforzó las guerrillas y organizó un avance en escalones para tomar la base del cerro. Apenas vio este movimiento, Viamonte comprendió que estaban ignorando su posición. Las órdenes de Balcarce resonaban en su cabeza. Ahora él tenía que hacer su parte para reforzar el picadito. Le ordenó a Díaz Vélez que salga a disputar la falda del cerro y separó hombres de su propia división para reforzar las guerrillas de Aráoz. Comienza así una segunda etapa del combate, en la que está claro que la batalla se juega en el control del cerro. La lucha en la falda se presentó como una prolongación natural de las guerrillas en la altura. La gran diferencia estaba en el terreno. En la cima había que combatir a pecho descubierto sobre un suelo que se desprendía con la pisada. La artillería actuaba de ambos lados y la infantería disparaba medio tiro de fusil. Más abajo, donde la base ofrecía algunos zanjones y recodos en los que guarecerse, Díaz Vélez podía plantar una defensa mucho más organizada. En un principio el porteño logró contener la situación, y hasta empezó a ganar metros con el pasar de los minutos. La contraofensiva estaba funcionando. Para aprovechar la ventaja mandó a llamar a 2 de las compañías de caballería que esperaban sobre la pampa, los dragones de Celaya y los húsares de Rodríguez. Ambos jefes llegaron a la par, pero Díaz Vélez andaba ocupado dirigiendo la batuta, así que les echó un grito con las órdenes y volvió a lo suyo. Grave error. El inconveniente surgió porque el coronel dio el mando de la operación a Rodríguez, que tenía menos antigüedad que Celaya, pero pertenecía a su mismo regimiento. Esto, que puede parecer una trivialidad, no lo es en absoluto. El ejército revolucionario, como cualquier otro, era un complejo entramado de egos y ambiciones personales, y cualquier atentado a la jerarquía establecida era vivida como una ofensa mortal. En palabras de Celaya, ni un rayo le hubiera dolido más. Rodríguez notó la calentura de su jefe y al ver que a lo lejos se acercaba un contingente, se sacó el problema de encima diciendo: «Yo voy con mi compañía a atacar a aquellos y vos puedes ir con la tuya por donde quieras». Celaya aceptó y partieron cada uno por su lado. Rodríguez avanzó hasta chocar contra una recua de mulas que se dirigía al frente. Capturó un refuerzo de municiones y a varios soldados, pero le perdemos el rastro después de este momento. Celaya sí entró de lleno al combate, chocando contra una partida de infantería. La lucha fue tan feroz como las del cerro. Los jinetes se desmontaron para pelear a pie y disparar a quemarropa, pero una compañía no tiene la fuerza de 3. La ventaja terminó por disiparse con la llegada de nuevos escalones desde la colina. Celaya y Rodríguez no se volverían a encontrar hasta el final de la batalla. La última compañía de caballería había quedado en el extremo izquierdo esperando una señal. O eso dice su comandante, Esteban Hernández. Celaya, por su parte, declara que envió diversos llamados y pedidos de ayuda. Hernández sería tratado de cobarde por todos sus compañeros. Lo cierto es que la caballería no tuvo el efecto deseado. No lo mencioné antes, pero Viamonte contaba con el doble de jinetes que Orozco al comenzar la batalla. Una ventaja totalmente desperdiciada, en parte por la ineptitud de los patriotas, en parte por la viveza de Orozco al evitar la pampa lisa. Ahora, la batalla del Vilavila quedaba restringida al cerro Picadito. Bueno, hasta ahora estuve hablando de lo que ocurría del lado sur de la cordillera Vilavila. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en la columna principal? Goyeneche había salido a la par de Ramírez Orozco por el Azafranal, la franja costera que se extendía por unos 20 kilómetros entre la cadena del Vilavila y las orillas del Titicaca. Esta era la división mayor y debía recorrer más camino. La operación era mucho más difícil de esconder. Uno pensaría que iba a ser la primera en ser detectada. Sin embargo, logró pasar desapercibida hasta bien entrado el combate del Picadito. Esto no fue por un plan o una estrategia deliberada, sino la fortuna y el clima jugando a su favor. Más específicamente, una densa bruma matinal proveniente de la evaporación del lago ocultó los primeros 14 kilómetros del recorrido. Más o menos a mitad de camino, el jefe se percató que asomaban siluetas humanas sobre la cima de los cerros, y ante una posible contraemboscada, fue destacando guerrillas cada vez más fuertes para acompañar al ejército desde la altura. Esto ya le daba una ventaja considerable, pero lo iba a coronar todo a las 9 de la mañana. Acá es cuando Goyeneche saca a lucir el genio. Fue en ese momento que el estratega aprovechó la discreción que otorgaba la neblina para subdividir su fuerza e internar una fuerte columna que operara desde los cerros. Esta decisión cambiaba completamente la configuración de la batalla. La división iba a tener que marchar casi 2 kilómetros en el terreno más hostil de la cadena montañosa, pero a cambio ponía en jaque toda la estrategia revolucionaria. Juan Pido de Tristán, primo y amigo de Goyeneche, estaría a cargo de la jugada ganadora. El alfil que iba a tomar una por una las piezas enemigas.
Pero antes de seguir con Tristán, veamos cómo reaccionaron en el campamento de Huaki al escuchar los cañonazos del otro lado de la quebrada. La respuesta de la división derecha no habla bien ni de las tropas ni de los oficiales. El parte de ataque llegó a las 7:30 de la mañana. Ante la alarma, Castelli y Balcarce galoparon hasta la boca de la quebrada, mientras Bolaños, que venía acompañado por su hijo de 12 años, se quedaba en la plaza convocando a las tropas. El primer obstáculo con el que se topó este oficial fue que no encontraba animales para cargar la artillería. Todas las mulas habían desaparecido de la noche a la mañana. Esto era una falta gravísima, pero Bolaños no tenía tiempo de investigar. Ordenó que sus hombres carguen las piezas al hombro y a otra cosa. El siguiente paso era organizar las tropas en el centro de la plaza. Allí debía ordenar las compañías y transmitirles confianza para calmar los nervios. Vale aclarar que el regimiento número 8 tenía apenas 2 meses de instrucción y estaba compuesto por milicianos que ya habían sido derrotados por Goyeneche en este mismo terreno hace poco más de un año. Las arengas de Bolaño eran necesarias en este momento tan crítico. El problema fue que ni bien inició la tarea cayó un mensajero a la plaza con órdenes del frente. Jacobo García, el ayudante de Balcarce, traía indicaciones urgentes de apurar la marcha. Bolaños quiso objetar, pero García contestó que proteger la comunicación con la quebrada era la máxima prioridad. Bajo la presión de Balcarce, las tropas avanzaron a pesar de no estar formadas al momento de salir. La marcha forzada se hizo en fila india o en pelotones desordenados, poco menos que corriendo. Muchos perdieron el aliento antes de llegar al frente y muchos más tomaron el camino fácil huyendo hacia el este. Y cuando digo muchos, es muchos. De los casi 2000 hombres que tenía la división, solo 700 llegaron a dar el chispazo inicial. Todo el resto quedó atrasado o en desbandada. A todo esto, Castelli se había adelantado con algunos ayudantes hasta la boca de la quebrada. Desde allí, los oficiales observaron entre la neblina cómo Goyeneche desplegaba su dispositivo. La columna se formó en batalla con los cañones en avanzada y una partida de guerrillas hacia su derecha para cortar la comunicación con la quebrada. Recién entonces comenzaron a arribar los soldados de Bolaños. Los realistas tenían la oportunidad de apurar la carga para desorganizar el despliegue, pero Goyeneche decidió esperar. Nuevos disparos retumbaban desde el centro de la quebrada. Se estaba abriendo un nuevo frente de combate. Veamos en qué andaba Tristán. Tristán había pasado las últimas 2 horas coronando los picos del Vilavila. Es imposible reconstruir el camino exacto que utilizó para llegar, pero podemos asegurar que a las 10:30 de la mañana su fuerza ya asomaba por la pared occidental de la quebrada que ocupaban los patriotas. Desde la altura, Tristán pudo observar el panorama completo de la batalla de Huaki. La travesía le había granjeado una posición privilegiada. Directamente a su izquierda podía ver a Goyeneche desplegando sobre el azafranal. Del otro lado escuchaba retumbar los cañonazos del picadito. Y frente a él, en el corazón de la quebrada, la línea secundaria de los patriotas esperaba el llamado a la acción. Esta línea secundaria, comandada por Matías Balbastro, estaba encargada de proteger el campamento. Balbastro era de los pocos oficiales con experiencia militar europea. Había expresado claramente sus objeciones a la estrategia, pero como acérrimo sabedrista estaba muy lejos de la toma de decisiones. Durante la batalla, Viamonte lo había relegado a una posición secundaria. Y para peor, a eso de las 10:30 de la mañana, cuando se enteró que los realistas también atacaban por el norte, le ordenó destinar 4 compañías hacia el interior de la quebrada para detener ahí al enemigo. Balbastro tenía bien sabido que era una mala idea. La posición en la quebrada ya era vulnerable de por sí como para encima debilitarla con una nueva partición. Sin embargo, no tuvo otra que obedecer. El jefe se quedó con la mitad del grupo en el campamento y ordenó que el capitán, Bernardino Paz, saliera a buscar al enemigo con el resto de la fuerza. Me tomé estos segundos para describir las posiciones porque quiero que tomen dimensión de la jugada que se va a mandar Tristán. Antes lo describí como un alfil, pero más que una pieza de ajedrez, los patriotas lo sufrieron como una avalancha. En vez de reunir a sus hombres para luchar como una sola fuerza, el peruano ordenó que sus tropas se vayan descolgando de los cerros en diferentes puntos de la quebrada. De esta manera no solo rodeaba a los batallones de Balbastro, sino que también guardaba un puchito para acompañar a Ramírez Orozco. Imagínense la cara de las guerrillas patriotas al ver refuerzos frescos copando la parada desde un frente totalmente inesperado. El sacudón anímico fue devastador. La fuerza de Tristán cayó por la pendiente llevándose todo por delante. Arauz perdió el control en la cumbre y sin el apoyo en la altura, Díaz Vélez tampoco pudo hacer el aguante. Y así se definía la carrera por el picadito.
Una carnicería inclinada que duró más de 2 horas y media y no dejó más que cadáveres encajados entre las piedras. A partir de este momento, para los patriotas, todo se viene a pique, incluso en puntos de la batalla donde nada se sabía de esta retirada. En el corazón de la quebrada, la avalancha de Tristán se llevó puesta toda la formación revolucionaria. Las guerrillas se fueron descolgando de los cerros por senderos pastoriles y ante la presión de tener todos los caminos cerrados, la división de Paz entró en pánico y se deshizo entre la cordillera. La columna estacionada en el campamento aún seguía en pie, pero al ver la columna de Paz siendo desalojada de la quebrada, Balbastro decidió resguardar las tropas que le quedaban y reunirse con Viamonte sobre la pampa. El problema fue que a esta altura ya se estaba desmoronando todo el dispositivo patriota. Tanto a su izquierda como a su derecha se armaban olas de dispersos que se fugaban descontrolados ante las guerrillas de Tristán. Balbastro hizo todo lo posible para mantener el orden, pero el pánico es un estado contagioso. Los gritos desaforados y el inevitable encuentro con los fugados bastó para quebrarlos. Entramos en una etapa de caos total. Los soldados corren desesperados y abandonan sus armas en el campo de batalla. Los que pueden intentan escurrirse hacia la puerta sur de la quebrada, pero una gran parte queda cercada por realistas. Estos soldados no encuentran salida por el llano, así que deciden probar suerte contra los gigantes, internándose entre los senderos montañosos. Y ahora es cuando el pánico termina de anegar todos los rincones de la batalla. La semilla engendrada por el encerrón se iba a expandir hasta paralizar cada brazo de la formación. El mayor daño, sin lugar a dudas, lo iba a hacer un pequeño grupo de la división comandada por Bernardino Paz. Estos 40 o 50 soldados, con jefe incluido, atravesaron la cresta del macizo hasta caer en dirección al camino que los llevaría a Huaki. Camino que ahora estaba siendo torpemente ocupado por los patriotas. Para entonces Goyeneche ya repartía sus primeros tortazos. Los cañones escupían sus descargas y la infantería se abría el paso por la franja del azafranal. Del otro lado, recibiendo el diluvio infernal, se acomodaban a los gritos los soldados de Bolaños. Estas tropas apenas estaban llegando al campo. Habían marchado 7 kilómetros a la batalla en completo desorden y gracias al apuro de Balcarce, ningún oficial los había arengado ni organizado en compañías. Habían tenido que desplegar en formación bajo fuego nutrido y al momento de utilizar los cañones propios, estos se rompieron dejando al cuerpo totalmente expuesto a la artillería enemiga. Para peor, mientras esperaban que Bolaños retorne al frente con las piezas de reemplazo, una turba rabiosa desprendía de la cordillera gritando a todo pulmón. Eran los fugados de Paz que emergían de entre los cerros. Algunos aseguraban que habían sido cortados y otros que toda la división sur estaba perdida. El panorama que pintaban los alaridos era desolador, demasiado agobiante como para no sacudir a las tropas. Fila por fila los soldados fueron cayendo presa del terror. Muchos abandonaban la actitud de combate para refugiarse entre las piedras y una vez en zona segura se negaban empecinadamente a salir al descubierto. Cualquier orden, ruego o amenaza resultaba inútil. El terror había tronchado completamente la cadena de mando. Y acá una aclaración. Hoy en día solemos considerar los ataques de pánico como una aflicción individual. Temblores, taquicardias, sudoraciones, hiperventilación, contracciones musculares y en casos extremos hasta ceguera temporal. Es como si el cuerpo se preparara para afrontar una amenaza que no siempre suele estar ahí. Ahora, bien sabían los griegos y su barbudo amigo Pan que el terror pánico toma su real dimensión en situaciones colectivas. En un momento así se quiebra toda lógica de mando. Las jerarquías se disuelven y hasta los oficiales más veteranos pueden perder los cabales. Pensemos en la batalla de Maratón. Es un fenómeno que viene atormentando a los líderes militares desde que se inventó esto de matarse de a montones. Un repentino brote de terror que recorre las filas hasta convertirlas en un verdadero sálvese quien pueda. Y ni siquiera, porque a esta altura el miedo supera la razón y ni la propia supervivencia pareciera importar. Los soldados escapan pero dejando atrás sus armas y todo lo necesario para sobrevivir en el desierto. El torrente de dispersos forma un raudal incontenible. No se trata de un piquecito o de una marcha forzada. Estamos hablando de una carrera perdida, una estampida desesperada donde los soldados se atropellan dando tumbos y se vuelven a levantar. Y no son solo los de Bolaño los que huyen despavoridos. La reserva indígena, que venía retrasada por cargar los cañones de marina, también es arrasada por el caos. Las milicias se desarman entre gritos y empujones al entrar en contacto con el torrente de fugados. Y ahora solo nos queda Viamonte sobre la pampa como último porteño en pie, la única división que no fue totalmente derribada, ni por enemigos ni por dispersos. Sin embargo,
Cuando el jefe ordenó una retirada prolija para alejarse de los males del picadito, sus soldados no aguantaron la presión y se desbandaron como los demás. Recordemos que el campamento estaba perdido y que la gran mayoría no contaba ni con abrigo para pasar la noche. Otra vez se respira el caos en las filas patriotas. Gritos, empujones, armas despreciadas en el suelo y toda la bola que venimos viendo anteriormente. En medio del descontrol, Viamonte se encuentra con Araoz para intentar juntos reunir a las tropas. La técnica por excelencia para frenar una dispersión es adelantarte con la caballería y esperarlos a una distancia a la que ya lleguen cansados como para oponer resistencia. Una vez se retoma el contacto, los soldados suelen dejar el estado de pánico atrás para sumarse otra vez a las filas. Con este yeite los oficiales lograron juntar más de 1500 hombres, una fuerza para nada desdeñable. Y el panorama mejoró aún más cuando apareció Rivero con la división de Cochabamba. Estas tropas habían sido llamadas a la acción a eso de las 11 de la mañana, pero recién a las 4 de la tarde se estaban presentando al campo. No se conocen bien las razones de la demora, pero sospecho que Rivero vio hacia dónde corrían los vientos y decidió esperar antes de entrometerse. Ahora, cuando la batalla estaba casi perdida, aparecía montado en su caballo con aires de salvador. Rivero se comunicó con los porteños y estos le cedieron sus 1500 hombres para un manotazo de ahogado en el minuto 90. Las tropas se reorganizaron y avanzaron hacia la quebrada. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Orozco ya había trepado la cordillera con toda su fuerza. Goyeneche bloqueaba el camino de la quebrada y del campamento que tanto habían protegido solo quedaban unas cuantas carpas incendiadas y otros tantos maturrangos borrachos de su aguardiente. Rivero se plantó sobre la pampa para incitar un nuevo choque, pero los realistas ya habían asumido una posición defensiva. De esta manera cerraban el combate, tenían dominada la quebrada y sus cañones presidían desde la altura. Una formación muy parecida a la que había pedido Balcarce la tarde del 19. Quizás esto es una demostración de la gravedad del descuido de Viamonte. Los realistas cerraron la batalla de la misma forma que los patriotas debían haberla empezado. La emboscada de Huaki fue la gran obra maestra de Goyeneche. En resumidas cuentas, fue una batalla bien preparada y mejor ejecutada. Además de haber arrinconado al enemigo hasta forzarlo a una batalla en desventaja, Goyeneche también supo salir a presionar cuando vio la oportunidad. La victoria no solo paró en seco la ofensiva de Castelli, sino que obliteró completamente al ejército del norte. Después de la derrota, cualquier estructura de regimientos quedó destruida, la disciplina herida de muerte, y los soldados profundamente sacudidos por el trauma atravesado. En los meses siguientes, los jefes patriotas volvieron a ocupar las principales plazas y comenzaron las arduas medidas paliativas para evitar la pérdida total de la región. No hay que olvidar que la batalla había dejado miles de soldados girando sin rumbo por el altiplano. La ola de dispersos que nació con la retirada muy pronto se convirtió en un tsunami insostenible que no se iba a detener hasta talar todo a su paso. La línea que separa un disperso de un desertor es muy fina, pero una vez que se cruza al otro lado, se torna imposible echar la vuelta atrás. Se considera delito de deserción el alejarse más de 2 kilómetros del regimiento o faltar a 3 llamadas consecutivas. La pena por el crimen eran 1200 baquetazos en la espalda y 10 años en los socavones de Potosí. Una condena tan dura que a los desertores no les quedaba otra que seguir cometiendo cualquier tipo de crímenes para evitar a toda costa ser recapturados. El temor era tal que las ciudades cerraban sus puertas al escuchar de su llegada. Esta imagen deplorable del ejército del norte era la gota que iba a rebalsar el vaso de la paciencia altoperuana. La causa porteña se había revelado una copia barata de la dominación anterior. Recién en septiembre, el gobierno central tomó la primera decisión sensata de la campaña: poner a Francisco del Rivero como líder del ejército. Se trataba sin duda de un fuerte cambio en la política revolucionaria. De esta manera el caudillo local quedaba a la cabeza de todos los rioplatenses de la región. Por fin, las armas de la patria serían comandadas por los mismos altoperuanos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La sorpresa llegó cuando Rivero, que ni siquiera se había enterado del nombramiento, firmó un pacto con Goyeneche que ratificaba el cambio de bando y la entrega del territorio. Finalmente se cortaba la tirante alianza que el ejército de la Junta había tendido con las milicias locales. Y acá voy a hacer un comentario, porque me parece importante resaltar que los desacuerdos entre el gobierno central y el caudillo local son los mismos que se van a dar con el resto de las provincias durante toda la experiencia revolucionaria. Tanto Zarratea con Artigas como Rondó con Güemes se van a trenzar en las mismas discusiones que Castelli y Rivero en este primer año de revolución.
Era un límite tangible que los dirigentes porteños nunca lograrían superar. Los pueblos del antiguo virreinato estaban más que dispuestos a levantarse en armas para defender la bandera de Mayo, pero a cambio esperaban autonomía y hermandad, no una renovada subordinación a la capital. Entrando en el plano estratégico, hay varios errores a destacar en la campaña de Castelli. La gran mayoría está en la preparación. Un punto importante es el error de confiar demasiado en tropas recién reclutadas. Y ni hablar de no haber establecido un punto de encuentro para reagrupar a las tropas en caso de una derrota. Después tenemos obviamente la importancia de ocultar tus movimientos. Castelli quedó regalado apenas develó el plan a sus oficiales. Estas filtraciones son inconcebibles. Otro temita que nos queda pendiente es la falta material al momento de dar batalla. Dos cuestiones quedan inconclusas: la falta de mulas y la rotura de los cañones. Por protocolo, a los animales les correspondía estar listos para iniciar la marcha a eso de las 8 de la mañana. Sin embargo, restando menos de una hora para el avance, ya no se podían contar más que una docena de mulas. Con la artillería pasó algo parecido. Según los oficiales, los cañones habían sido inspeccionados rigurosamente la tarde del 18. Pero en el fragor del combate las piezas se fueron destruyendo una por una hasta dejar el arma obsoleta. Sospecho que estas impericias están relacionadas con la red de inteligencia que había trazado Goyeneche. Si los indígenas realistas podían infiltrarse en el campamento como para espiar los planes, muy tranquilamente podrían haber secuestrado los animales y saboteado la artillería. De todas maneras, estos y otros errores de la oficialidad fueron elevados a juicio por las autoridades de la capital. En Buenos Aires se abrió el proceso del desaguadero para diagnosticar las razones del fracaso y apuntar a los culpables, mientras en simultáneo se lo juzgaba a Castelli por sus acciones como representante de la Junta. La causa militar estaba muy contaminada políticamente y perdió potencia porque duró más que el gobierno que debía llevarla a cabo. Pasaron 2 años y casi 70 testimonios sin sentencia ni resolución. Ya para 1813 nadie quería hacerse cargo del veredicto. El propio San Martín se negó a participar. A esta altura Castelli estaba muerto y la guerra revolucionaria volvía a necesitar oficiales de calidad para rellenar los cuarteles. Tanto Balcarce como Viamonte fueron absueltos y restituidos sus cargos militares. Balcarce retornó a la escena política y Viamonte se metió de lleno en la guerra contra los pueblos libres. Hablando de los pueblos libres, una de las consecuencias directas de la derrota fue que el gobierno porteño tuvo que pactar una tregua con los realistas de Montevideo porque no podía luchar en 2 frentes al simultáneo. Ahora toda la potencia patriota miraba hacia el norte, pero eso no significa que el frente iba a mejorar sus condiciones. Goyeneche encontraba abiertas, en efecto, no solo las puertas del Alto Perú, sino de todo el interior rioplatense. Pronto su vanguardia, comandada por el Primo, bajaría por el Camino Real para ocupar los territorios de Jujuy, Salta y Tucumán. Dado el estado calamitoso de las defensas, el gobierno central planeaba ceder terreno hasta la ciudad de Córdoba. Recién ahí saldrían a dar la cara. No somos una productora, somos 2 amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí.